Bueno, la presentación que les quiero hacer apunta al siguiente objetivo: hablar de presupuesto por resultados, pero fundamentalmente como instrumento clave para una gestión pública para resultados. No alcanza para tener una buena gestión pública solamente con el presupuesto para resultados, presupuesto por resultados, presupuesto en base a resultados. Tenemos que hacer gestión por resultados en todo el sector público y vamos a ver cómo se puede hacer eso en la realidad. Para esto, primero voy a compartir con ustedes los avances recientes del presupuesto basado en resultados a partir de una encuesta que hizo el año pasado el Banco Interamericano de Desarrollo. Después le voy a compartir los pilares de una gestión pública orientada a resultados y finalmente los desafíos que se presentan para esa implementación de una gestión pública integrada hacia resultados. Tenemos un contexto mundial que se ha venido moviendo hacia una gestión por resultados. Este no es un tema. Y así países de la OECD como Canadá, el Reino Unido, Alemania y Suecia vienen avanzando ya en una gestión integral de gestión por resultados. También Australia y Nueva Zelanda, que fueron un poco también los iniciadores del presupuesto por resultados, pero también avanzan en una gestión integral por resultados. Corea del Sur, Singapur y Malasia son países que también muestran un avance importante. Y en África también tenemos el caso de Ghana y Sudáfrica. No sabía que... ¿Es el botón del medio? Es el botón del medio, sí, pero no... Ahí va. Bueno, precisamente del estudio que hizo el BID de mejor gasto para mejores vidas, un problema central es la ineficiencia en el gasto presupuestal, que en el promedio de América Latina es más de 4% del PBI regional. O sea, tenemos un espacio grande para tener un presupuesto, un gasto más eficiente. Tenemos un problema de lentitud acá. ¿Sí? Para abajo será. No, es este. ¿Puede ser la pila? Ahí está. Esto es para crear suspenso en la presentación, ¿no? Entonces... Un poquito de historia. Bueno, un poquito de historia. Ustedes ya de las áreas de presupuesto conocen la historia. El tradicional presupuesto incrementalista, a partir de... Después, en los 60, a principios de los 60, vino el presupuesto por programa, que no necesariamente se implementó en la mayoría de los países. Después el presupuesto base cero, nace en principios también de los 70. Interesante que en ningún país se implementó a fondo el presupuesto base cero. Hubo algunas experiencias y después el presupuesto por resultados arrancó a mediados de los 80. Oye, no podemos tener otro. Voy a preguntar acá. Porque acá no. Bueno, esta es una de las definiciones, hay varias definiciones de presupuesto por resultados. Presupuesto por resultados o basado en desempeño, conjunto de metodologías, procesos e instrumentos que incorporan en la decisión presupuestaria en forma sistemática, permanente, informaciones sobre los resultados pasados y futuros. Es decir, miro resultados que obtuve y en función de eso planifico
los resultados hacia adelante. Esto ya es la encuesta que hizo el Banco Interamericano el año pasado, ustedes seguramente la conocen. La primera pregunta era, ¿existe un marco de presupuesto por resultados? Argentina, Barbados, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Dominicana y Uruguay contestaron que sí. Y Jamaica y El Salvador dijeron que no tienen un marco de presupuesto para resultados. La segunda pregunta clave, ¿existen indicadores de desempeño? Y acá la respuesta fue de los países, sí, el 88% contestó que sí, que tienen indicadores de desempeño, y un no en El Salvador y Bolivia. Sí, es el del medio, fuerte, no importa cualquier lado. Bueno. Pero va por radiofrecuencia, o sea que tendría que andar bien. Aprieta el del medio. Y apretamos, pero no. Ok. Existencia de portal web de transparencia presupuestaria o de presupuesto por resultados. Contestaron 76% de los países que sí, que tienen una transparencia. Y esto, volviendo a la pregunta, pese a que existe acceso por vía web al presupuesto, acá un problema es que no necesariamente está en un lenguaje simple de acceso al ciudadano de a pie, ¿no? Y los países que no cuentan todavía con un portal de transparencia presupuestaria, tenemos a Bolivia, Belice, Barbados y Jamaica. Uso de la información del sistema de monitoreo de desempeño del gasto público. Esta es una pregunta muy importante, porque si digo que tengo presupuesto por resultados, pero solamente o en la práctica después no uso esa información, es como si no tuviera un presupuesto por resultados. Y contestaron sí el 50% de los países y no el otro 50%. Uso de la información sobre el desempeño del gasto. La información se utiliza para la elaboración del presupuesto, es decir, tomo decisiones en base. No contestaron el 47%, Dominicana, Panamá, Jamaica, Honduras, Guatemala, El Salvador y Costa Rica, y sí el 53%, o sea que sí usan la información de desempeño para después elaborar el presupuesto del año siguiente. Esta es muy interesante la pregunta. Frecuencia con la que se utilizan los indicadores de resultados para la toma de decisiones presupuestarias. Frecuencia. Perú siempre. Barbados, Paraguay y Uruguay usualmente. Argentina, Chile, Colombia, Guatemala, Jamaica y Dominicana ocasionalmente. Brasil, Honduras y Panamá contestaron rara vez y Costa Rica nunca. Y también la encuesta compara la situación promedio de América Latina con la OECD. La primera pregunta era si el marco legal e institucional del presupuesto está estructurado en base a una ley, y acá en América Latina sí el 57%, y la OECD el 70% está estructurado en base a una ley. Y en el caso de que no tienen ley, pero sí tienen un reglamento o instrucciones presupuestarias, América Latina está en un 43%, más alto que la OECD. La segunda evaluación es si existe obligatoriedad de implementar el presupuesto por resultados en ministerios y agencias descentralizadas. De los 14 países que cuentan con presupuesto por resultados en América Latina, la mitad contestaron que sí, y en el caso de la OCDE esto sube al 77%. Y el tercer nivel de pregunta fue cuál es el nivel de influencia de los resultados de las evaluaciones en las decisiones de asignación presupuestaria. Y esto se clasificaba en media y alta. Como ustedes ven, en el caso de la media
OECD está en el 42%, mientras que América Latina el 33%, y en el caso de alta influencia en los resultados, solamente tenemos un 8%. Estos son los resultados de la encuesta. Ahora, repito, solamente, o primera conclusión, estamos avanzando en la implementación de presupuesto por resultados en América Latina en forma gradual, unos países más rápido, unos países menos rápido, pero ya estamos ahora en una etapa que no alcanzaría en aquellos países que han avanzado rápido el presupuesto por resultado. Necesitamos avanzar en la gestión pública para resultados. Y para eso tenemos que hacerlo sobre la base de 5 pilares. Tener una planificación orientada a resultados, no cualquier planificación. El presupuesto para resultados ya lo hemos comentado y hemos dado una película de dónde estamos hoy. Pero también necesitamos una gestión financiera integrada y orientada a resultados, abierta en análisis de riesgo, en los sistemas de auditoría y también el sistema de adquisiciones, como mencionaba la colega de Paraguay, la necesidad de tener un sistema muy integrado de administración de compras. También necesitamos una gestión de programas y proyectos de inversión pública que esté orientado a medir resultados, a medir los impactos, y un sistema de monitoreo y evaluación que realimente los sistemas anteriores, que evalúe la planificación, evalúe el presupuesto y la gestión financiera y la gestión de programas y proyectos. Rápidamente presentarles un poquito qué queremos hacer con una planificación orientada a resultados. No cualquier planificación. Le pedimos 3 componentes: que sea planificación estratégica, que sea planificación operativa y que sea una planificación participativa. ¿Qué es una planificación estratégica? Que el gobierno cuente con un plan de mediano plazo, con objetivos prioritarios y con sus correspondientes metas. ¿Qué queremos decir con esto? Darles un ejemplo. Hace unos años, un país del Caribe, me llamó el ministro de Planificación y me dice: bueno, Roberto, leímos tu libro, etcétera, queremos que nos ayudes a orientar y hemos hecho, siguiendo tus ideas, hemos definido los objetivos prioritarios del plan de mediano plazo. Tenemos 785 objetivos. ¿Cómo 785 objetivos? Entonces no tenés claras las prioridades. Bueno, fuimos ahí, trabajamos con ellos y bajamos a 10 objetivos prioritarios, 10 objetivos, 12 objetivos, pero no podés tener, si no, no tenés clara cuáles son las prioridades que necesitas implementar dentro del marco del plan. Y en esta línea es muy importante tener indicadores de efecto o impacto para después verificar el cumplimiento de los objetivos del plan de gobierno. Porque si no podemos verificar, no sabemos si el plan se cumplió o no se cumplió. Y esto ocurre en muchos países. El Ministerio de Planificación hace el plan, pero después no se evalúa anualmente si el plan se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Operativa, clave. Articular el plan con los programas y el presupuesto. Esto es fundamental. Tenemos que el plan se tiene que hablar con el presupuesto tiene que hablar con el plan. Y esto en muchos países no ocurre. El plan lo hace el Ministerio de Planificación, el Ministerio de Economía hace el presupuesto o el plan de gestión financiera y no se comunican, no hay una buena coordinación. Por eso el plan es importante que establezca programas para el logro de los objetivos y también identifique productos, claramente bienes y servicios que se quieren alcanzar dentro del marco del plan. Y este también es un tema que muchas veces hemos encontrado en América Latina, que no se identifica claramente la unidad institucional responsable. Obviamente el Ministerio de Educación sabe lo que tiene que hacer en términos de la responsabilidad de educación, el Ministerio de Salud,
pero hay muchas responsabilidades que son compartidas horizontalmente. Por ejemplo, el tema de reducción de la delincuencia en la juventud. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, etcétera? Entonces, ahí la coordinación horizontal es clave y tener al menos un responsable que coordine todas esas acciones para que se puedan implementar y alcanzar resultados. Y obviamente que los programas del plan, que sean los mismos programas del presupuesto, cuenten con el financiamiento para poderlos implementar. El otro componente es la articulación de mediano plazo con el corto. Por lo menos, normalmente en los países encontramos un plan que cubre el periodo de gobierno, entre 4 y 6 años, según los casos de América Latina, pero ese plan muchas veces no se baja a un ejercicio anual que permita hacer un seguimiento de cómo se está implementando las metas, de forma de que tengamos metas anuales que se les pueda dar un seguimiento oportuno. Y el otro componente importante es que tenga carácter participativo a la planificación. Es decir, que haya una instancia, por ejemplo, que haya un proceso de consulta con el Congreso, con la Asamblea. En algunos países existe, en otros países no existe. Se hace el plan, se aprueba el plan. Pero si el plan tiene una consulta, un proceso de discusión con el Congreso, ese plan después va a tener más fortaleza. Y obviamente lo más importante es que existe una participación de la sociedad civil, es decir, una instancia donde se hace un proceso de consulta para identificar para ese periodo de gobierno cuáles son las prioridades que la sociedad, que el ciudadano de a pie está poniendo sobre la balanza, para que después el plan sea un plan realmente ligado a esas prioridades. Pero también tenemos un pilar de gestión financiera, auditoría de adquisiciones, que tenemos que avanzar en una gestión integrada de resultados. Y en esto voy a hacer un resumen, no voy a tocar todos los temas, pero es muy importante que la gestión de ingresos haya una alta proporción de ingresos independientes. Es decir, que los ingresos que se recaudan vía impositiva, vía recursos internacionales, etcétera, no estén atados, sino tengamos capacidad para movilizar esos ingresos hacia el gasto que le asignemos prioridad. El tema de gastos es muy importante que podamos avanzar en una diferencia mínima entre el presupuesto aprobado y el presupuesto ejecutado. Todavía hay países que cuando llegamos a diciembre se ejecutó el 60% del presupuesto o el 65% del presupuesto. Tenemos que llegar a alto nivel de ejecución del presupuesto. Si no, tenemos que revisar por qué no estamos ejecutando el presupuesto. Y también es muy importante, hacia una gestión por resultados, hacer un análisis de riesgo, es decir, una gestión de riesgo fiscal relacionada con las obligaciones directas. ¿Qué entendemos por obligaciones directas? Aquellas que ya están comprometidas. Pago de la deuda, pago de bonos, pago de salarios. Entonces, tener un tema que si tengo algún evento fuera de contexto, que no lo pude planificar, llámese desastres naturales, llámese que tengo una deuda de bonos en dólares y cambia el precio del dólar internacional, tener una capacidad de gestión a través, normalmente hay países que lo están haciendo con un fondo, pequeño fondo, para atenuar el impacto de ese riesgo fiscal. Bueno, clasificación del gasto del presupuesto, esto todos ustedes lo conocen y normalmente la mayoría de los países lo está haciendo en términos de clasificación económica, gasto corriente, gasto capital, funcional, por sectores, salud, educación, salud y por programas. Y esto es importante, poder avanzar que cada uno de los sectores tenga definido sus programas y entonces poder medir resultados a partir de los programas. Los sistemas de integración de administración financiera, los países en general están avanzando esto. Hoy la tecnología nos permite hacerlo rápido y poder integrar rápidamente
tanto el presupuesto, la administración tributaria, el sistema de crédito, tesorería y contabilidad, para que se hablen los sistemas y tengamos una gestión muy eficiente, estén integrados los sistemas. Hoy la tecnología nos permite hacerlo, hay varios países que lo tienen y que esta información se conecta diariamente. Es muy importante para poder tener integrado esto y que no haya demoras en la gestión que no generen costos adicionales. El marco legal e institucional de la auditoría interna y externa, esto la mayoría de los países ya lo tiene, pero hay que actualizarlo en algunos países porque ya el mecanismo de auditoría interna puede tener cambios en qué quiero auditar y cómo lo quiero auditar. Y tratar de hacerlo en forma más rápida, que hoy la tecnología nuevamente nos da herramientas para poder hacer auditorías en corto plazo. Y en cuanto a los sistemas de adquisiciones y contrataciones, ya lo mencioné, lo que quisiéramos ver es que el sistema de adquisiciones nos permite alcanzar las 3 B largas, ¿no? Lo de bueno, bonito y barato. Y que también, sí, y también que sea un sistema transparente de contrataciones públicas, a través de que las contrataciones se publiquen en sistemas, en páginas abiertas. Y una de las buenas experiencias que hemos visto en algunos países de América Latina es el sistema de subasta inversa, que algunos de ustedes lo deben conocer, que se aplica a bienes repetitivos, ¿no? Libros, vacunas, lo que sea. Entonces, ya sabemos lo que pagamos el año pasado, se publica, este es el precio que pagué el año pasado, concursen y tienen 3 días para bajar este precio y después a la mejor oferta asignamos. Y esto se hace públicamente y tiene entonces una transparencia y un efecto en el costo muy, muy importante. En cuanto a la gestión de programas y proyectos, vamos a ir un poquito más rápido. La primera pregunta es si existe una unidad institucional para la gestión de inversión pública. En general, en todos los países existe, a veces no con funciones muy claras. Si existe un programa de inversión pública a mediano plazo, este es un desafío. Si el programa de inversión pública tiene una visión sectorial, salud, educación, etcétera. Y también si se realizan evaluaciones ex ante de los proyectos de inversión pública. Esto es muy importante como paso previo a su aprobación y no que sean solamente decisiones políticas. Que la evaluación ex ante tenga el propósito de asegurar la pertinencia, calidad, viabilidad y rentabilidad socioeconómica de los proyectos. Y que en función de los resultados de las evaluaciones antes se prioricen los proyectos de inversión. Esto es muy importante, que siempre vamos a tener pocos recursos para todos los proyectos de inversión. Entonces, ¿cómo los priorizamos en función de la evaluación ex ante? Y es importante también que el nivel de cobertura ex ante de las evaluaciones aumente. ¿Hay países que hacen evaluaciones antes? Sí. ¿Pero de cuántos los proyectos? Del 10%, del 15% de los proyectos. También que se evalúe la factibilidad de que algunos proyectos de inversión, esto ya lo mencionamos, adopten la alternativa de asociación público-privada. Esto trae algunas ventajas, sobre todo en contextos de restricciones fiscales importantes. Y que los resultados de las evaluaciones ex ante se pongan a disposición del público en general. Esto vamos a ir rápido porque me están diciendo que se nos agota el tiempo. Y paso a las evaluaciones ex post de los proyectos de inversión. Y que las evaluaciones ex post son importantes para evaluar si se alcanzaron los resultados o si es necesario, a través de la evaluación de costo-beneficio, rediseñar después los proyectos hacia futuro. También es importante que ese tipo de evaluaciones nos da información de por qué se demoró y por qué aparecen los sobrecostos en los proyectos de inversión. Y por último, la información de evaluaciones ex post, usarla, como decíamos, para el diseño de los nuevos proyectos como proceso de aprendizaje.
Y esto básicamente también en el pilar de monitoreo es si hacemos monitoreo y evaluación del plan de mediano plazo, si hacemos o no monitoreo del presupuesto, de cuáles han sido los resultados, si hacemos o no monitoreo y evaluación de los programas de inversión y si, realizamos una monitoreo y evaluación de los programas, específicamente programas presupuestarios. En términos de monitoreo de la gestión, si los sistemas de monitoreo incluyen a todas las actividades que se llevan adelante o si son solo enfoques parciales. Esto tenemos que tratar de ampliarlo en la mayoría de los países. Si los indicadores del sistema son idóneos o tenemos que revisar los indicadores que estamos utilizando para hacer el seguimiento de los resultados y, por lo tanto, adaptar a los cambios esos indicadores. Por último, si la información de los sistemas de monitoreo se usa para tomar decisiones técnicas, administrativas y presupuestarias. En muchos casos tenemos indicadores, pero no se usan. Y por último, si la información de los sistemas de monitoreo está a disposición de la ciudadanía a través de Internet y en un lenguaje accesible. Esto lo vamos a pasar rápido porque prácticamente es lo mismo, pero poniendo el énfasis en evaluación de la gestión. Y lo que sí quiero ahora concentrarme es en los desafíos. Entonces, el primer desafío es fortalecer el ciclo de gestión para resultados en los 5 pilares. Ya con el presupuesto por resultados solo no nos alcanza, tenemos que tener un plan para resultados, tenemos que tener la gestión financiera, tenemos que tener la gestión de inversión. Y en esto, para mí, un desafío muy importante es que las direcciones de presupuesto, las instituciones de presupuesto, tengan un liderazgo en este proceso. Que no esperen que sea el Ministerio de Planificación o el área de inversión pública que se vaya orientando, que vaya haciendo una gestión para resultados, sino que lo empujemos desde las áreas de presupuesto, porque si no voy a tener un presupuesto por resultados, pero no voy a alcanzar a tener una gestión integrada para resultados. Y acá el liderazgo del área presupuestaria creo que es un desafío muy importante. Para esto, otro tema central es la capacitación de funcionarios en áreas sectoriales y centrales. Todos sabemos que la rotación de funcionarios en la mayoría de los países de América Latina con los cambios de gobierno es muy alta y vienen muchos funcionarios nuevos con poca o baja experiencia. Entonces, tener programas de capacitación en gestión por resultados en forma permanente y en esto los distintos organismos como Naciones Unidas, como la UNICEF, vimos el caso, como el BID, pueden hacerles apoyos en estos programas de capacitación. Mayor uso de los resultados de los indicadores de desempeño en la toma de decisiones. Muchos países tenemos los indicadores, pero después no los usamos para la toma de decisiones. Esto tenemos que avanzar en forma decisional. Fortalecer la coordinación horizontal y vertical. Esto lo mencionamos. Hay ciertas áreas de gestión que no se hablan entre sí, entre los distintos ministerios, entre las distintas instituciones. Es fundamental mejorar y fortalecer la coordinación horizontal, pero también la vertical, que las decisiones del ministro o de la cabeza de la institución bajen y se implementen. Yo en esto tuve una experiencia muy interesante. Un ministro de Economía de un país que estábamos visitando cuando estaba en el BID dijo, bueno, queremos implementar el presupuesto por resultados, así que ayúdennos. Bueno, sí, ¿y qué dice el director de presupuesto? Que hace 10 años que es director de presupuesto. Bueno, creo que sí, le dijimos que hay que implementar el presupuesto de resultados. Entonces fui a hablar con el director de presupuesto. ¿Y saben lo que me dijo el presupuesto? El director de presupuesto. A mí esto de cambiar el presupuesto a resultados no me interesa. Yo hace 10 años que soy director de presupuesto, este ministro con suerte dura un año y medio, y después viene otro ministro. Y esta es parte de la realidad, y ocurre. Entonces, fortalecer la integración vertical es un desafío importante también.
difundir la información de los resultados a la ciudadanía y promover la participación de la sociedad civil. Esto también es un componente muy importante. Y para esto, un instrumento que ha funcionado en varios países, México tiene un buen ejemplo, es crear y consolidar una forma de cooperativa, si ustedes quieren, o colaboración en términos de participación en gestión por resultados a nivel nacional, subnacional, con actores claves del sector público, las universidades, el sector privado. Es decir, involucrar en el proceso de gestión a una comunidad, si ustedes quieren, de practicantes. Y con esto terminamos la presentación de hoy. Muy bien.